el discipulado cristiano? ¿Cómo? Implica seguir a Cristo y ayudar a otros, persuadir a otros para que también sigan a Cristo. Cuando nosotros tomamos esta decisión de seguir a Cristo, debemos estar basados y debemos estar seguros de la suficiencia de aquel en el que hemos creído, en Cristo Jesús. ¿Y en qué nos basamos? Nos basamos en la autoridad y su poder. La autoridad dada al Señor Jesucristo y su poder. Texto bíblico, Mateo 28, 18, en el que dice que toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Quiero, mis queridos hermanos, que en esta noche salgamos convencidos, cada uno de nosotros, de lo que representa el Señor Jesucristo en nuestras vidas. La suficiencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Porque si no estamos seguros de que Cristo Jesús es suficiente en nuestras vidas, de que Él lo es todo en nuestras vidas, pues difícilmente podemos seguirle. Difícilmente podemos ser sus discípulos. Porque ¿a quién seguimos? Seguimos a un maestro que nos enseña. Yo les refería un ejemplo en ese entonces y les hablaba de un profesor cuando estaba en la universidad que era suficiente para mí en el área de matemáticas. Cualquier tipo de problema algebraico, logarítmico, de ecuación diferencial que nos dejaran, para mí él era el suficiente. Porque así no fuéramos nosotros capaces de resolver ese problema, yo acudía donde ese profesor, y para mí como alumno, ese profesor era suficiente en el área de matemáticas. Para nosotros como cristianos, mis queridos hermanos, Cristo Jesús es suficiente en nuestra vida. La suficiencia de Cristo, por eso podemos decir y podemos afirmar en esta noche que es la base del discipulado cristiano, motivándonos en todo momento a depender de Él. Entonces, ¿qué es la suficiencia de Cristo? La suficiencia de Cristo es una doctrina teológica que nos enseña que Cristo es todo lo que el creyente necesita. ¿Para qué? Para su salvación y para su vida espiritual. Es todo. Fuera de Él no conseguimos absolutamente nada. Él lo representa absolutamente todo en nuestras vidas. Y si, como les dije inicialmente, si no estamos seguros de esto, difícilmente podemos ser discípulos de Cristo. Difícilmente. Sería imposible ser discípulos de Cristo si no estamos convencidos de la suficiencia de Cristo, de lo que representa Cristo en nuestras vidas, de su divinidad. ¿De qué más podemos decir de Cristo? De su santidad, de su autoridad, de su poder, de su majestad, de su autoridad, de su divinidad. Tenemos que estar convencidos de estos para poder ser seguidores de Cristo. Y si nosotros mismos no nos convencemos de a quién vamos a seguir, ¿cómo vamos a poder persuadir a otros de que sigan a Cristo Jesús? Tenemos que estar nosotros convencidos de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, de su divinidad. En estos días
mis queridos hermanos, ha habido, en el transcurso de este año, tribulación grande en mi vida. Yo le comentaba a mi esposa, y de pronto algunos hermanos lo saben, este 2025 ha sido bien difícil para mí, pero bastante difícil. Yo creo que en toda mi vida ha sido uno de los años más difíciles. Y acá coloco algunas cosas que me han sucedido: desorden emocional, ansiedad, depresión. De pronto algunos de ustedes han orado por estas situaciones. Seguidamente vino el accidente de mi hijo Gerson Fabián en la moto. Seguidamente el accidente también que sufrió mi hijo Sergio Eduardo en la moto en la ciudad de Bogotá, donde se partió la clavícula. La lucha que hemos tenido también con nuestra mascotica Sachi, que ha sido bastante difícil. La apnea de sueño descubierta, en la cual pues el especialista le dice a mi esposa que en cualquier momento me puedo acostarme a dormir y no volver a abrir los ojos. Entonces, pues no sé si esta puede ser mi última intervención, ¿no? Porque de acuerdo al médico dice, se puede quedar sin respiración y puede quedar dormidito. Y pues mi esposa se para muchas veces en la noche a mirar si todavía estoy vivo o no. Entonces, siempre ha sido una situación bastante difícil, unas situaciones bien atribuladoras. Hace poco también recibí la noticia del cáncer de seno de mi hermana, la quimioterapia que le están haciendo, etcétera. Bueno, han sucedido una serie de cosas bastante difíciles que han atribulado mi hogar, que me han atribulado a mí a nivel personal. Pero les quiero manifestar, mis queridos hermanos, que a pesar de toda esta tribulación, a pesar de todas estas pruebas, Cristo sigue siendo suficiente en mi vida. La suficiencia de Cristo es básica en mi vida. Y tal vez ha sido uno de los motivos por los cuales Satanás ha tratado de impedir el que siga adelante en mi carrera de ser discípulo de Cristo. Antes, posiblemente era un simple simpatizante durante muchos años. Simplemente miraba a Cristo allá en la cruz del Calvario, pero no quería inmiscuirme en los asuntos de mi Señor. No quería ser su discípulo, porque me daba miedo el compromiso. Me daba miedo los riesgos que tenía que correr al ser discípulo de Cristo. A través de todos estos jueves, hemos podido aprender que ser discípulo de Cristo no es una tarea fácil. Nos enseñaba el hermano Carlos Alberto que es responder primero que todo al llamado que nos está haciendo Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos de acá convencidos de responder a ese llamado que Cristo Jesús está haciendo en nuestras vidas? Ese llamado para seguirle, para ser su discípulo. Y veíamos también que para ser su discípulo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y negarnos a nosotros mismos implica morir al yo. Durante varios jueves hemos masticado y hemos rumiado esto, que tenemos que morir al yo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo. ¿Y qué es morir al yo, mis queridos hermanos?
¿Quién me puede decir qué es morir al yo? ¿Renunciar a qué? Ajá. ¿Renunciar a qué? Darle el primer lugar a Cristo Jesús. Y todas mis ambiciones personales pasan un segundo plano. Cristo Jesús pasa a un primer plano. Es mi elección principal, Cristo Jesús. Muero a todo aquello por lo cual luché. Muero a mi familia. Muero a mi padre, muero a mi madre, muero a mis hijos. Porque el amor de Cristo está por encima de todos ellos. La Escritura nos dice aborrece, pero no es aborrecerlo en el sentido de despreciarlos. Es darle el primer lugar a aquel que entregó la vida por ti y por mí. Aquel que murió en la cruz. Queremos ser sus discípulos, hermanos. Esforcémonos, neguémonos a nosotros mismos. Sigamos a Cristo Jesús. Es de esfuerzo, es de valientes, mis queridos hermanos. Es responderle a ese llamado de seguirlo. Es negarse a uno mismo. Es tomar su cruz y seguirlo. Un ejemplo muy claro que nos menciona la Escritura es el ejemplo de Pablo, perseguido, torturado, azotado, vituperado, apedrado, encarcelado. Oh, le dan ganas a uno de llorar. Pero a la vez, así tiene que ser un discípulo de Cristo, mis queridos hermanos. Yo miro a Pablo y veo un verdadero discípulo de Cristo, un hombre entregado a su causa, defendiendo el Evangelio y defendiendo a su maestro por encima de cualquier circunstancia. Perseguidor de la iglesia y después amador de Cristo Jesús, defensor de Cristo Jesús. Entregó también su vida por causa del Evangelio, mis queridos hermanos. Ese es un ejemplo palpable. Es un ejemplo palpable del discípulo de Cristo. Se negó a todos sus privilegios, siendo educado, siendo bien formado, teniendo buena capacidad económica. Acudió al llamado de Cristo. Heme aquí estoy yo, Pablo. Estoy dispuesto a seguir. Estoy dispuesto a convertirme en apóstol tuyo, Cristo Jesús. Como lo dice la Escritura. Entonces la suficiencia de Cristo es una doctrina teológica que nos enseña que Cristo es suficiente en todo. Suficiente para nuestra salvación. Suficiente para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra vida espiritual y suficiente para nuestra identidad como cristianos. Quisiera, mis queridos hermanos, profundizar acerca de la suficiencia de Cristo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué el hermano está insistiendo tantísimo en la suficiencia de Cristo? Hermanos, porque es que no podemos ser discípulos de Cristo si no conocemos a Cristo, si no sabemos quién es. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a seguir, mis queridos hermanos? Por eso insisto en esta noche en la necesidad de saber lo que representa Cristo Jesús, lo suficiente que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Y nos dice Colosenses 2:10, vosotros estáis completos en Él.
No nos falta absolutamente nada, mis queridos hermanos. Estamos completos en Él, queriéndonos decir que no hay nada que añadir, nada a lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Su obra es perfecta y no requiere complemento alguno. Quisiera que examináramos en estos minutos que nos quedan la suficiencia de Cristo Jesús a través de su obra magistral hecha en la cruz del Calvario. Y para esto vamos a desmenuzar una a una las doctrinas de la cruz del Calvario, por la cual les estoy diciendo en esta noche que Cristo Jesús es suficiente para cada uno de nosotros por su obra magistral y poderosa hecha en la cruz del Calvario. Y la primera es la regeneración, hermano. En Juan 3:3 nos dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hemos sido regenerados. Hemos nacido de nuevo. Hemos muerto a esa vida antigua, esa vida de pecado, esa vida de perdición, esa vida de entenebrecimiento de nuestra mente. Y hemos sido renovados, hemos sido transformados y hemos nacido de nuevo. De acuerdo a esta doctrina de la regeneración hecha en la cruz del Calvario. Ese sacrificio hecho por Cristo Jesús. Cristo es suficiente y se muestra su suficiencia en la justificación. En Romanos 3:24 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Hemos sido justificados delante del Padre Celestial por medio de Cristo Jesús. En la cruz del Calvario también vemos la santificación. Hemos sido apartados. Y la voluntad de Dios es que, bueno, sí es buena, pero ¿cuál es la voluntad respecto a la santificación? Que seamos santos. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y lo dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Hemos sido apartados para Él, para agradarle a Él, para obedecerle, para iniciar ese proceso de santificación en nuestras vidas. Otro motivo de suficiencia, de la cual nos habla la cruz del Calvario, es la redención. Bueno, estos son pues bastantes cositas hechas, doctrinas hechas en la cruz del Calvario, pero que nos ratifican la suficiencia de Cristo Jesús, porque Él es suficiente en nuestras vidas. Primero, nos regeneró, para hacer así como un resumen y no se me vaya durmiendo. Primero, somos regenerados por medio de la cruz del Calvario. Hemos nacido de nuevo. Segundo, hemos sido justificados en la cruz del Calvario. Tercero, hemos sido santificados. Esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial, del Eterno. Hemos sido redimidos. ¡Wow! Pero qué hermoso, qué maravilloso saber que por medio de Cristo Jesús, por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario, de acuerdo a lo que nos dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Él pagó un alto precio con su sangre. ¿Para qué? Para darnos libertad de la esclavitud del pecado en la que vivía.
Hermano, estos son doctrinas de la cruz que nos llevan a convencernos cada vez más y más de que Cristo es suficiente en nuestra vida y que no necesitamos agregar absolutamente nada. Él nos liberó de la esclavitud del pecado en la que vivía por medio de su sangre. Y esta es más hermosa todavía. Cristo nos reconcilió con el Padre. Otro motivo más de suficiencia de Cristo, para que Él sea suficiente en nuestras vidas. Éramos ajenos a su promesa, éramos pueblo extraño, éramos pueblo sumido en nuestro pecado, con una mente entenebrecida, ajenos a las promesas de Cristo. Pero por medio de ese sacrificio, Cristo Jesús nos reconcilió con el Padre Celestial. Han sido perdonados nuestros pecados. Y ya no somos enemigos del Padre Celestial, mis queridos hermanos. Porque hemos sido reconciliados con el Eterno, con aquel que nos dio la vida. Hemos sido reconciliados con el Padre Celestial. También podemos hablar de su suficiencia en la propiciación. Primera de Juan 4:10. Y envió a su Hijo en propiciación. Primera de Juan 4:10. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo, a su propio Hijo, para que muriera en la cruz del Calvario, para perdón de nuestros pecados. Ya no hubo necesidad de sacrificar animales, de sacrificar machos cabríos, de derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, sino por la sangre de su Hijo. Él entregó a su propio Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso dice la doctrina de la propiciación. Por estos motivos, hermanos, Cristo sigue y será por los siglos de los siglos siendo suficiente en la vida de cada uno de nosotros. También en nuestra salvación, como lo dije inicialmente, para nuestra salvación y para nuestro crecimiento espiritual. Razones suficientes hemos expuesto en estas doctrinas de la cruz para que Cristo Jesús tenga la preeminencia en nuestras vidas, para que Cristo Jesús sea suficiente en cada una de nuestras vidas. Entonces hemos visto, 1, la regeneración, 2, la justificación, la santificación, la redención, la reconciliación, la propiciación, la salvación, y Cristo Jesús es el que nos da un crecimiento espiritual, mis queridos hermanos. Son razones suficientes para que Cristo Jesús sea aquel líder, lo llamo yo, líder del discipulado. Que cuando nosotros creemos firmemente en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, podemos acudir a ese llamado que nos está haciendo de ser sus discípulos, mis queridos hermanos. No es tarea fácil, pero es nuestra obligación, es un mandato. No es si queremos, no es una opción.
nosotros como cristianos y seguidores de Cristo, debemos obedecer a ese mandato. Es un imperativo, es una orden, mis queridos hermanos. Así que conociendo la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario, les invito, hermanos, que nos convirtamos en seguidores de Cristo. Y cuando nos convertamos en seguidores de Cristo, ayudemos a aquellos que están afuera. Invitémoslos también, persuadámoslos de que vengan también a ser discípulos de Cristo. Démosle a conocer quién es Cristo Jesús, de la suficiencia en nuestras vidas, de la suficiencia que representa Cristo Jesús para nosotros los creyentes, mis queridos hermanos. Bueno, esa era la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario. El ítem 1 y el ítem 2, la suficiencia de Cristo según Colosenses 2, del 9 al 15. Bueno, del 1 podríamos ver. Entonces, para ponerlos un poquito en contexto, la iglesia de Colosas, la ciudad de Colosas, estaba en una especie de triángulo en la cual habían 3 ciudades, que eran Hierápolis, Colosas y la Odisea. 3 ciudades importantísimas del Asia Menor. Les hago acá un pequeño paréntesis sobre lo que vamos a ver para que nos pongamos en contexto de qué estaba sucediendo cuando Pablo escribe sobre la suficiencia de Cristo en este capítulo 2 y en estos versículos que vamos a leer más adelante. La ciudad de Colosas estaba ubicada y formando un triángulo con estas otras 2 ciudades. La ciudad de Hierápolis era famosa por sus aguas termales, la ciudad de Colosas por sus aguas frías, y la ciudad de la Odisea, que era la otra que formaba ese triángulo, se caracterizaba porque el agua era tibia. Por eso en Apocalipsis, ¿qué dice? A la Odisea, por tanto no eres frío. Yo creo que hacía alusión muchísimo a estas 3 ciudades. Por cuanto no eres ni frío, ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces Colosas era una ciudad muy importante, pero estaba siendo muy influenciada y era muy influenciada por los griegos. Era muy influenciada por el Medio Oriente. Los hermanos que estaban formando esta iglesia en Colosas se encontraban en esta disyuntiva tan grande y que a veces y en muchas circunstancias nos ha ocurrido a nosotros, y ellos estaban siendo influenciados por doctrinas extrañas, filosofías extrañas que venían de los griegos, enseñanzas extrañas que venían del Medio Oriente y que los ponían a dudar de la suficiencia de Cristo. Ese era el gran problema en ese momento de la iglesia en Colosas. Pablo estaba preso
en Roma, estaba en detención domiciliaria cuando escribió esta carta. Y Epafrodito, que se considera uno de los fundadores de la iglesia en Colosas, se fue hasta Roma a visitar a Pablo y le dijo: hombre, Pablo, esa iglesia que se fundó en Colosas, los hermanos están muy confundidos, porque están recibiendo unas enseñanzas todas extrañas y están creyendo que Cristo no es suficiente, es insuficiente. Y entonces ahí es cuando Pablo se motiva a escribirle la carta a los colosenses para decirles: Cristo sí es suficiente. ¿Por qué? Porque ellos creían y tenían una percepción equivocada de Cristo, primero. Segundo, no aceptaban completamente la deidad de Cristo. Y tres, estaban todavía pegados a los legalismos y a la tradición judaica. Y entonces, si abrimos la Escritura, y los invito, hermanos, a que abramos en Colosenses 2. Les hice este pequeño paréntesis de historia para que sepamos cómo estaba la situación en Colosas y por qué Pablo les hace esta carta exhortándolos y haciéndoles ver la suficiencia de Cristo, porque ellos no creían que Cristo Jesús era suficiente en sus vidas. Necesitaban a Cristo Jesús, pero también necesitaban algo. Necesitaban una corriente filosófica. De pronto necesitaban, ¿qué les puedo decir yo? Obras, necesitaban obras humanas, necesitaban textos porque eran creyentes, pues, preparados, que tenían conocimientos, eran creyentes comerciantes que tenían dinero. O sea, Pablo tenía que hacer una carta muy especial para ellos. Y era gente pensante, gente que analizaba absolutamente todo, y por eso no creían totalmente en la deidad de Cristo Jesús como suficiente, en su suficiencia. Creían parcialmente, no creían en la totalidad. Y entonces decían: necesitamos a Cristo Jesús, pero también necesitamos algo más. Y entonces vamos aquí a Colosenses 2, 8, y dice Pablo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué les dice esto? Porque estaban siendo engañados por medio de filosofías y huecas sutilezas, por palabrerías y por huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos y no según Cristo. Y aquí comienza Pablo en el versículo 9 a explicarles por qué Cristo es suficiente en la vida de ellos, que no necesitaban de ninguna filosofía, que no necesitaban de ninguna tradición de hombre, sino les dice en el versículo 9, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Sí, hermano. No, sumándole una llamita para no olvidar, perdónenme. Ellos también estaban metiéndose la enseñanza de que la carne era mala y el espíritu bueno. Por eso Pablo usa el verso 9 para decir que Dios efectivamente, Hebreos, que es una serie de libros que nos habla en ese aspecto, que Dios sí se encarnó. Hablar de que los de Colosas es lo que hoy conocemos como el gnosticismo. Ajá, sí, señor. Entonces, por eso Pablo comienza en el 8 a hablar de que Cristo sí habita en cuerpo, Dios habita corporalmente en Cristo. Muy bien, hermano. Entonces nos dice, porque en él habita
corporalmente toda la plenitud de la vida. En Juan 14, 8, 9 y 10, oiga hermano, están quedando dormidos. ¿Ah? No, pero todo esto, hermanos, es que, a ver, el objetivo de esta noche es convencerlos, porque Cristo es suficiente en nuestras vidas, hermano. Es convencerlos, porque si yo no logro convencerlos a ustedes de que Cristo es suficiente en nuestras vidas por la obra hecha en la cruz del Calvario, y por lo que nos está escribiendo acá Pablo, por lo que le escribió a los colosenses y por lo que nos está escribiendo a nosotros hoy en día, a través de esta lectura, entonces, pues no podemos seguir adelante con el discipulado, porque si no tenemos a Cristo en primer lugar, no podremos ser discípulos de Cristo, porque ¿a quién vamos a seguir? Tenemos que tener claro, así nos parezca un poquito, pues, tedioso, pero tenemos que tener claro que Cristo es suficiente en nuestras vidas por la obra hecha en la cruz del Calvario. Y aquí comienza Pablo a decirnos en el versículo 9, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No necesitamos ningún tipo de añadiduras. Estamos completos en Cristo Jesús. En Juan 14, 8, 9 y 10, Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y dice uno, pero ¿cómo aún los mismos discípulos dudaban? Porque estas palabras que dice, muéstranos al Padre y nos basta, no estaban creyendo en Cristo, en la deidad de Cristo Jesús. Tanto tiempo con vosotros y aún me dicen, muéstranos al Padre. Y si vamos acá una hojita atrás de la Biblia, en Colosenses 1, 15, 16 y 17 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, hablando de Cristo Jesús. Por eso vuelvo y les digo, Él es suficiente en nuestras vidas, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué hermoso versículo, donde se nos dice que Cristo Jesús es la imagen visible, como les decía el domingo, es la imagen visible del Dios invisible. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hermano, ¿qué nos lleva a concluir esto? ¿Qué conclusión sacamos de estos versículos, hermanos? ¿Ah? ¿Hebreos? Sí, de Hebreos y de Colosenses. A mí en Colosenses me ha llamado la atención ese verso 10, o sea, respecto al tema, porque cuando habla de ese aspecto de que
él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, añade el y. Esa es la frase que viene en ese, que va pegado, ¿no? Si en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis ya completos en él. O sea, ¿qué más buscamos? Si ya lo tenemos. Por eso el tema era, se ha enfocado en ese aspecto, que para ser discípulos ya lo tenemos todo. Bueno, yo creo que vemos el versículo 10 y ahí paramos, ¿sí? ¿O paramos ya? Sí, pues tocaría casi hasta el versículo 15, pero entonces ya no nos alcanzó el tiempo. El versículo 10 dice lo que decía Carlos Alberto, que estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Entonces, si quiere, pues el próximo jueves continuamos con esos versículos que demuestran la suficiencia de Cristo en nuestras vidas, y solo cuando estemos convencidos de que Cristo Jesús es suficiente en nuestras vidas, podemos tomar la opción de seguirle y de ayudar a otros a que sigan. Por esa misma compasión, debemos sentir compasión por aquel pueblo que se pierde, por aquellos que no han conocido de Cristo Jesús, por nuestra familia, tíos, hermanos, madre, padre, que no han conocido de Cristo Jesús y que se van a perder, hermanos, solo porque nosotros no les hemos hablado de aquel que es suficiente en nuestra vida, de Cristo Jesús. La invitación es, hermanos, a que seamos sus discípulos, que les sigamos, hermanos, que estemos dispuestos a renunciar a todo, que estemos dispuestos a llevar su cruz, que estemos dispuestos a llevar el evangelio a todos aquellos que aún no lo conocen. Que ya no seamos más cristianos de banca, que ya no seamos más cristianos simpatizantes que vemos a Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario, sino seamos unos verdaderos militantes, unos verdaderos guerreros, unos batalladores por la causa de Cristo Jesús, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Entonces, Padre eterno y bendito Dios, te damos las gracias por tu Hijo bendito, Cristo Jesús. Te damos las gracias por tu palabra en esta noche, Señor, en la cual nos muestra la suficiencia de Cristo Jesús en nuestras vidas, Señor.